Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Como ya puse en un tuit hace unos días, señoras y señores, para bien o para mal, estamos viviendo historia. Esta es la importancia de los hechos históricos que estamos viviendo hoy en día, que yo, al menos no dudo de que dentro de 100, 200, incluso 300 años, las generaciones futuras estudiarán esto como nosotros hemos llegado a estudiar, por ejemplo, la peste negra, el crack del 29 e incluso las guerras mundiales. Y ojo, ¿vale? Que esto no significa, evidentemente, que esté comparando el virus que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, con la peste negra o con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, este virus, el índice de mortalidad es muchísimo mejor que, por ejemplo, la peste negra en su momento. Y sobre todo teniendo en cuenta todos los medios que tenemos a nuestro alcance hoy para evitar precisamente eso. Pero es innegable que este virus, tanto por A o por B, está afectando a absolutamente todo el mundo. Es decir, es un hecho histórico que implica a la totalidad de la Tierra, es decir, a todo el mundo. Y veréis, la gravedad de la situación no es tanto por el índice, evidentemente, de mortalidad de este virus, ya que es bastante poco en comparación con otras pandemias que hemos llegado a vivir en el mundo, sino más bien sus efectos económicos que pueden llegar a provocar. Porque si no vivís en una cueva, ahora mismo deberíais estar viviendo en una cueva, pero ya me entendéis, si estáis viendo, pues evidentemente os estáis informando a través de las noticias, ya sea internet, a través de nosotros, etcétera, etcétera, veréis que evidentemente la bolsa, por ejemplo, está cayendo de una forma estrepitosa. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ayer mismo el IBEX 35 cayó a niveles del 2002. O sea, para que os hagamos una idea, este mes de marzo el IBEX ha bajado un 30%. Una auténtica locura. Y el problema es que encima hemos visto como hoy, por ejemplo, no ha llegado a remontar. Y es por eso que he decidido hacer este vídeo, donde vamos a hablar sobre los efectos económicos que ha provocado y va a provocar este virus, y ya no solo, sino también intentar averiguar si realmente esta crisis económica en la cual vamos a sufrir y estamos sufriendo ya, va a ir más allá de esta crisis sanitaria. Y luego ya no solo, sino también voy a explicaros cuáles son las medidas que se deberían de tomar para arreglar esta situación, si se puede arreglar, que esto ya lo veremos a lo largo del vídeo. En fin, señoras y señores, que empiece el vídeo, por favor. Are you listening? Damn. En fin, yo creo que ya os he puesto más o menos en contexto de cuál es la situación de la bolsa, que está todo prácticamente a la baja, a niveles incluso del 2008 o incluso peor. Pero bueno, más allá de la bolsa existe también, evidentemente, hay que averiguar cuál es la situación, por ejemplo, en el mercado, ya que al final es la que nos afecta directamente, especialmente en cuestiones de tener trabajo, en cuestiones de tener producto, de venta, etcétera, etcétera. Y es que esta crisis va a provocar, evidentemente por razones obvias, que vamos a ir, por supuesto, explicando a lo largo del vídeo, va a provocar una crisis tanto en la oferta como en la demanda, y por lo tanto esto va a provocar que se paralice completamente el mercado. Para que nos vayamos haciendo una idea, tenemos un clarísimo ejemplo de qué es lo que ha ido pasando en China, que ya evidentemente está viviendo esta situación, y hemos visto como la paralización del país está provocando también una paralización de la cadena de producción, ya que China es la mayor proveedora de componentes del mundo, es decir, China se encarga de fabricar todas aquellas piezas que después otras fábricas se encargan de unir para acabar haciendo el producto final. Por ejemplo, aquí en España ya hemos visto cómo está provocando pues precisamente escasez en el sector automovilístico, en el sentido de que, por ejemplo, ya está empezando a faltar piezas para fabricar coches. Y esto simplemente lo hemos sufrido con el cierre de China. Imaginémonos ahora que prácticamente ha parado el mundo entero. Pero bueno, esto en el sector de bienes. Luego también tenemos el sector de servicios, que evidentemente también se complica, ya que en este sector evidentemente se va a tener que sustentar única y exclusivamente por el teletrabajo, por razones obvias, porque la gente no puede ir a trabajar, no puede ir al trabajo, y por lo tanto aquellos negocios que se dediquen al servicio con contacto directo con los clientes, pues evidentemente tienen un serio problema, ya sea hostelería, ya sea comercio, ya sea turismo, etcétera, etcétera. En España lo tenemos bastante complicado, ya que el 25% de nuestra economía la sustenta o se sustenta a través del turismo, a través del comercio, a través de la hostelería y de la automoción, del transporte, básicamente. Y claro, justamente estos sectores son los que probablemente más afectados estén por culpa de esta crisis sanitaria y por lo tanto y por ende económica. Imagínate que de repente un país deja de golpe de producir un 25% de lo que producía. Una auténtica catástrofe.
Así que la paralización de la producción por un lado y la paralización de la demanda por otro, por razones obvias, ya sea por cuarentena, por miedo ante la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y que por lo tanto evidentemente la gente no está para, por ejemplo, comprarse una televisión, y esto puede significar la paralización del mercado, por lo que las empresas evidentemente ni ingresan ni producen, por lo que al final no tienen liquidez, y esto a la larga pues puede equivaler evidentemente a pues básicamente a la insolvencia, o sea, que no tengan solvencia para pagar lo que tengan que pagar, y eso evidentemente es muy grave, ya que puede acabar en despidos, en ERES e incluso en el cierre de la propia empresa. Vale, Nico, estamos muy jodidos, muy bien, pero ¿qué es lo que podemos hacer para solucionarlo? Veréis, como muchos sabréis, el ciclo económico, el crecimiento económico funciona con esta gráfica que os voy a dejar por aquí, donde podemos ver que funciona por ciclos, donde hay momentos en los cuales pues la economía va creciendo como la espuma y de repente vemos que hay pequeñas bajadas. Que dependiendo de esa caída, pues evidentemente dependiendo de la magnitud, podríamos llegar a hablar de crisis económicas o podemos hablar simplemente de recesiones. Pero bueno, podemos ver cómo al final la tendencia es siempre que va a la alza, va hacia arriba, a pesar de que vaya subiendo y bajando, siempre va hacia arriba. La herramienta que se utiliza para intentar paliar y evitar que estas subidas y bajadas sean muy drásticas y muy grandes, que dependiendo, como ya he dicho, la magnitud, podríamos acabar hablando de crisis económicas muy gordas, son los tipos de interés. Para quien no lo sepa, los tipos de interés, explicado así muy a grosso modo, ¿vale? Es el índice de lo que nos puede llegar a costar el hecho de pedir un préstamo durante un periodo determinado. Repito, muy a grandes rasgos esta definición. Los préstamos son importantes para que, por ejemplo, una persona normal y corriente que no tiene dinero suficiente para montar una empresa, tenga dinero suficiente para montar una empresa. Por lo tanto, cuanto más barato, evidentemente, sea pedir un préstamo, evidentemente más préstamos se pedirán y por lo tanto más empresas se crearán y por lo tanto habrá más empleo, el crecimiento económico será mayor, etcétera, etcétera. Y al revés, si el precio, los tipos de interés es más alto, evidentemente el préstamo cuesta más, por lo tanto hay menos gente que pide préstamos, se crean menos empresas, menos trabajo, etcétera, etcétera. Lo he explicado muy a brocha gorda, pero bueno, yo creo que así lo podemos llegar a entender todos. Pues entonces, para que estos picos evitar que sean muy altos o muy bajos, los tipos de interés van variando en función de esta gráfica que hemos ido viendo. Si el crecimiento está siendo muy alto, los tipos de interés van subiendo para evitar que evidentemente el crecimiento se dispare, para que luego la caída no sea suficientemente desastrosa y gorda. Y luego, por otro lado, cuando ya ha habido la caída, cuando ya ha habido la recesión, los tipos de interés bajan para así incentivar que el crecimiento económico se reactive, para que la economía vuelva a subir. Bueno, pues ya está, la solución es bien sencilla, ¿no? Hagamos esto y todo solucionado. Y es que ahí está el problema, señoras y señores, que es que no podemos bajar más los tipos de interés. Los tipos de interés del Banco Central Europeo, para que lo entendamos, llevan desde el 2014 a casi el 0%. Y desde el 2009, que no sube del 1%. Os voy a dejar aquí una gráfica donde clarifica perfectamente qué es lo que intento decir. Vamos viendo cómo los tipos de interés pues van subiendo y bajando. De hecho, podemos ver incluso hasta la crisis del .com del 2001, donde empezó a bajar y luego cómo volvió a subir. Y luego vemos cómo a partir del 2008 pues no vuelve a subir prácticamente los tipos de interés. Es más, cada vez van bajando más y más y más. Así que esta herramienta queda anulada, básicamente porque es que no se puede bajar más, a no ser que pasemos a tipos de interés negativos, cosa que es imposible. Por otro lado, cuando llegan las crisis fuertes, además de estas medidas de bajar los tipos de interés, etcétera, etcétera, se toman otras, como por ejemplo la inyección de dinero público en los mercados para, otra vez, reactivar la economía. Es decir, básicamente esto se reduce a que el Estado mete dinero en el mercado para que así, para activar, para que la gente pues se movilice, intente invertir, etcétera, etcétera. Que eso se traduce básicamente en que el Estado va a pagar los agujeros que hay en el mercado. Perfecto, pues que pague el Estado y ya está, ¿no? Así todo solucionado, así nos salvamos todos de perder nuestros trabajos, de cerrar las empresas, etcétera, etcétera. Para eso pago impuestos, hombre. Estaría muy bien hacer eso siempre y cuando no lo tuviéramos tan complicados para hacer eso, porque por ejemplo, para que nos hagamos una idea, España, la deuda pública asciende hasta casi el 100% del PIB, que básicamente se traduce en que debe nada más y nada menos que 1.173.348 millones de euros.
para que lo entendamos, es como si de repente todos los españoles tuviésemos que pagar al año 25.000 euros, de más de todo lo que ya pagamos, evidentemente. Pero es que ya no solo, sino que encima, además de la deuda, tenemos un déficit fiscal del 2%. Es decir, para que lo entendamos, España cada vez que recauda un 2% menos de lo que gasta, por lo que cada vez se va endeudando más y más y más. ¿Pero esto solo les pasa en España? Pues claro que no. De hecho, o sea, los dos países en los cuales se sustenta la economía mundial, que es Estados Unidos y China, les pasa lo mismo e incluso peor. Por ejemplo, tenemos que Estados Unidos tiene la deuda pública al 104% y un déficit del 5,68%. Y China, a pesar de que es verdad de que la deuda pública está solamente al 50%, como podemos ver en esta gráfica de aquí, la tendencia es a subir de una forma espectacular. Y eso es debido también, además, porque es que tiene el déficit fiscal en el 4,5%. Así que estas dos armas que podríamos llegar a utilizar para intentar paliar la crisis económica, pues quedan prácticamente anuladas. Es que, bueno, entendemos, ¿no?, que evidentemente los tipos de interés no se pueden bajar y que meter dinero público significaría endeudar más, aún muchísimo más, a los estados, y por lo tanto la deuda pública seguiría aumentando, creciendo, etcétera, etcétera. En definitiva, para que nos vayamos haciendo una idea, lo que se ha estado haciendo hasta ahora respecto a la crisis de 2008 ha sido esconder la crisis sobre el papel. Quiero decir, ¿vale? O sea, es como si de repente imaginémonos que estás barriendo el salón de tu casa y en vez de tirar toda la mierda, la guardas debajo del sofá. La mierda, evidentemente, sigue ahí. Lo único que no la ves, evidentemente. Y te puedes encontrar con que de repente la mierda que estás limpiando ese día ya no cabe debajo del sofá. Y por lo tanto, ya no solo tienes que tirar la mierda que habías barrido ese día, sino toda la mierda que había debajo del sofá. Sinceramente, espero equivocarme porque si no, de verdad que estamos muy, pero que muy jodidos. ¿Y eso por qué, Nico? Porque no hay ninguna solución. No es que no haya ninguna solución. El problema está en que la solución en sí misma va a tener que significar un cambio de mentalidad y de paradigma por parte de nuestra parte que nunca se nos ha exigido. Y muchos de nosotros, sobre todo lo que se ha ido viendo a lo largo de estos días por Twitter respecto a la sanidad privada, por ejemplo, no estamos preparados para ese cambio, pero para nada, y menos España. Y es que nuestro único cartucho para fomentar la economía es reducir la carga fiscal de todas las empresas prácticamente al mínimo, favoreciendo evidentemente que este parón del mercado no les afecte tanto. Y ya no solo eso, sino que además una vez reactivada, una vez desparalizada este mercado, fomentarás también el crecimiento y sobre todo la producción, ya que evidentemente el coste de producción sería menor. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que evidentemente la bajada de impuestos ha de ser tan grande que evidentemente hay que privatizar sectores que hasta ahora nosotros entendíamos que tenían que ser públicos. Y muy poca gente está dispuesta a hacer ese cambio. Y ya no solo, sino que encima también el problema está en que parece ser que las élites políticas no están dispuestas a ceder el poder que tienen los estados sobre ciertos sectores. Y como ya hemos ido viendo a lo largo de estos días, están tomando medidas que más que solucionar la crisis la están agravando, ya que es lo que justamente estoy diciendo en este vídeo que no se puede hacer, que es inyección de dinero por su parte. Por ejemplo, vemos como la Unión Europea ha inyectado más de 25.000 millones de euros. O por ejemplo nuestro gobierno que no está hablando evidentemente de rebajas fiscales, sino simplemente posponer esos pagos, cosa que no entiendo mucho porque eso significa que luego más adelante la empresa tendrá que pagar doble y si no ha producido ahora y no lo puede pagar ahora tampoco lo podrá pagar después, pero bueno. Y luego evidentemente se está hablando de ayudas económicas con dinero público, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente aumentar el gasto y por ende aumentar la deuda pública. Supongo mientras estoy haciendo este vídeo que ahora mismo deben de estar anunciando las medidas, pero bueno, deben de ir probablemente por ahí, por ese estilo, más gasto público, ayudas económicas, etcétera, etcétera. De hecho, mientras estoy editando este vídeo, pues ya ha salido Pedro Sánchez hablando sobre cuáles son las medidas económicas que van a tomar respecto a esta crisis económica por culpa del virus. Y precisamente todo lo que he dicho, o sea, todo lo contrario a lo que he dicho en este vídeo que hay que hacer. Que justamente lo que van a hacer es inyectar con dinero público el mercado. Es más, están hablando de 200.000 millones de euros, una auténtica burrada.
Y claro, para empezar, teniendo en cuenta todo lo que os he dicho, no sé yo si el Estado español tiene la solvencia suficiente como para soportar desprenderse de 200.000 millones de euros. Pero bueno, luego ya no solo, sino que encima también está hablando en el discurso de solidaridad por parte de los empresarios y bueno, el sector privado, etcétera, etcétera, que me temo que va a significar que van a aprovechar todo esto para subir impuestos a mansalva. Es decir, todo lo contrario a lo que yo digo en este vídeo. En fin, ya haremos un vídeo aparte hablando sobre esto y analizando todo esto, porque evidentemente no me da tiempo, no me da la vida, lo siento. Pero bueno, que mañana, sin falta, hablaré sobre estas medidas económicas y explicaremos, bueno, las analizaremos más fríamente, pero bueno, está demostrando que lo que están haciendo es una auténtica burrada. En fin, señoras y señores, como digo en mi tweet, para bien o para mal, estamos viviendo historia y espero que estemos a la altura, porque se viene una crisis bastante gorda. En fin, espero que os haya gustado mucho, espero que, bueno, os haya servido de algo este vídeo. Quería agradeceros a todos por estar aquí, evidentemente, por compartir, por todo. Y ya no solo a los que estáis viendo, sino a mis Patreons, a mis nicotequeros, que os voy a poner vuestros nombres por aquí. Y nada, que si os ha gustado este vídeo, os podéis suscribir por aquí, podéis apoyar este canal por Patreon. Y si os ha gustado y queréis ver más vídeos, pues tenéis un vídeo por aquí. Venga, chao, nos vemos.